Bueno, se anunciará próximamente una nueva línea de créditos hipotecarios, se lo hará el Gobierno Nacional. Antes de charlar con Matías Batista, vamos a presentar este momento con Economía para Bolseros o Economista para no economistas. Lo presentamos. Ya le vamos a preguntar a Matías sobre estos cursos, pero antes lo quiero saludar. Mati, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen mediodía para vos, para toda la gente que nos va a estar viendo en el programa. Bueno, primer contacto del 2021, si no estoy equivocado, Matías. Hemos charlado todo el año pasado, hemos tratado de aprender, darnos cuenta de algunas cositas, pero yo lo anunciaba recién. La gran noticia, digamos, para la gente que quiere tener su casa propia o su segunda casa, en algunos casos ya nos vas a contar, y para reactivar de a poco la economía después de la pandemia, me parece que la construcción es un buen camino, y con esta nueva línea de créditos hipotecarios que se va a anunciar próximamente, me parece que estamos hablando de buenas noticias. ¿Esto es así? Pero la economía se dinamiza muy rápidamente con la construcción. La construcción es muy importante, es una industria, dicen que es la más dinamizadora de la economía porque mueve un conjunto enorme de industrias y comercios a lo largo y a lo ancho del país, por lo cual ya ahí tenemos una muy buena noticia, que es la intención del gobierno de lanzar una línea de créditos exclusiva para un determinado segmento de la población para que pueda materializar el sueño de la vivienda propia o aquellos que tengan intenciones de construir su segunda vivienda. Por lo cual, ya ahí tenemos un aspecto central y muy importante, dinamizar la economía y solucionar un problema muy importante en la Argentina, que lo sabemos todos, que es el déficit habitacional, ¿no? Entonces, por ese lado, arrancamos con una buena noticia por parte del gobierno. Vamos a describir un poco algunos aspectos de este proyecto que tiene diferencias con los anteriores, porque ustedes recordarán que los créditos hipotecarios que hemos visto a lo largo de los últimos años tenían que ver o con los hipotecarios creados por el gobierno de Cristina Kirchner o por los hipotecarios creados por el gobierno de Mauricio Macri, que eran los SUBA. Había una diferencia sustancial entre los dos planes, el plan Procrear, que tenía una tasa muy baja, y cuyo capital, la deuda que uno tenía, no se iba actualizando, y el crédito UBA, que tenía la característica que ajustaba constantemente la cuota y la deuda por la unidad de valor adquisitivo, que era el metro constructivo dividido 1000, y eso aumentaba muy fuerte y generó un problema y una controversia muy grande entre los bancos, el gobierno y los que tomaron este crédito, que su salario subía por la escalera y la cuota subía por el ascensor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. La gran diferencia entonces es que esta nueva línea de créditos, primero que no va a ser para comprar, sino exclusivamente para construir tu primera o segunda vivienda. Eso también habría que analizarlo y es un aspecto muy distintivo del resto. Y también va a subir de acuerdo a la evolución de los salarios. Yo te decía en la radio, en paritarias una vez por año, no significa que el aumento sea una vez por año, se puede dar de forma escalonada. ¿Cómo se va a ir actualizando la cuota de acuerdo a la evolución de los salarios durante todo un año, Matías? Bueno, eso todavía no está claro, falta obviamente la ley que va a ingresar muy pronto en el Congreso de la Nación, pero es muy interesante que actualice por el índice de salarios, claro. Y a la par, para los bancos, no va a actualizar por el índice de salarios, para los bancos va a actualizar por la inflación, por el coeficiente de estabilización de referencia. ¿Qué pasa con esa diferencia? Porque va a haber una diferencia entre la evolución del salario y la evolución de la inflación. ¿Qué van a hacer los bancos? Exactamente, la diferencia se constituye un fideicomiso que va a ser el encargado de financiar esa diferencia, donde va a formar parte del Estado y se va a subsidiar esa diferencia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el banco va a tener también un incentivo a prestar, a otorgar estos créditos, porque lo que ocurre es que cuando vos generás un sistema de créditos que al banco no le sirve, el banco te cajonea automáticamente el crédito y no te lo otorga. Entonces, y no calificás nunca para ese crédito cajoneado, jamás. Nunca. Vas ahí y te dicen, te doy un crédito para consumo, vení que... No, claro. Hipotecarios no, acá no. Bueno, y después termina siendo el Banco Nación quien se encarga de dar todos esos créditos hipotecarios. En consecuencia, esa estrategia es muy inteligente. Y la otra estrategia que vos mencionabas, la de construcción, también es muy inteligente, porque
no nos olvidemos que los créditos UBA te permitían comprar viviendas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un boom de créditos UBA y hubo un boom de suba de precios en las viviendas. Subieron los precios, claro, porque las inmobiliarias, los propietarios sabían que había plata de los créditos hipotecarios, por lo tanto subían los costos de los inmuebles. Como yo siempre digo, cazaban en el zoológico. Claro. Toda la gente, toda la gente venía con dinero, con créditos frescos, y del otro lado decían, bueno, yo le pongo el precio de la propiedad que quiero, total hay demanda de propiedades. Bueno, ahora va a ser línea constructiva y establecen la variante, que es muy interesante, la variante de la segunda vivienda. Eso es muy interesante para aquellos que quieran desarrollar alguna inversión, y bueno, y ahí tienen un canal de ahorro, un canal de desarrollo, un canal de inversión para todos los que quieran construir. Todavía no está claro, te decía Gustavo, cómo va a ser la actualización, pero lo que yo creo y estimo que quizás no sea una actualización mensual de las cuotas como era en el caso de UBA, quizás la actualización debería ser cada vez que las paritarias nacionales cierran acuerdos, tomar los 10 sindicatos más importantes y las fechas en las cuales se establecen esos aumentos, que son más o menos siempre lo mismo, es marzo, junio y octubre o noviembre, dependiendo de los sindicatos, y a partir de ahí aplicar las cláusulas gatillos ajustadas al coeficiente de variación salarial, ¿no? Mati, la última con respecto a los créditos hipotecarios, ¿pensás que va a ser masivo? Quiero decir, ¿pensás que muchos argentinos pueden llegar a calificar y tener acceso a este tipo de créditos o hay que ganar mucho dinero para hacerlo? Qué buena pregunta. Vos sabés que estaba mirando detalladamente algunos aspectos que ya se empiezan a mencionar de este proyecto y hablan de que la calificación para estos créditos andaría en el orden de los 7 u 8 salarios mínimos vital y móviles. Estamos hablando de 172.000 pesos, obviamente entre dos personas, entre la pareja, que puedan juntar esa suma de dinero. No es un número tan fácil de conseguir desde el punto de vista de la formalidad de la economía. Claro, puede ser que desde el punto de vista informal se pueda conseguir, pero desde el punto de vista formal no es tan simple de conseguir. 172.000 pesos hoy en la Argentina es mucho dinero para una enorme cantidad de trabajadores que ganan en salario promedio 45.000, 40.000 pesos, dependiendo de los sectores. Pero claro, quedan afuera empleados de comercio. ¿Qué pasa los que no tenemos pareja? Los que estamos solos no llegamos a 170.000, Matías. Estoy en problemas, ¿no? Y sí, porque además hay un conjunto enorme de monotributistas que está ahí en categorías bajas, intermedias o quizás incluso en algunas que son un poco de las más arriba, pero tampoco llegan a este número. Entonces, no es, porque después te hacen el descuento del 30%, en el caso del monotributista siempre es su valor de facturación menos el 30%, exacto, que se lo considera para gastos, y ahí recién te consideran como si fuera un recibo de sueldo. Y es muy difícil entrar en ese esquema, no va a ser fácil. No, me parece que no. Bueno, ya vamos a retomar en otro momento tema de créditos hipotecarios, pero no quiero despedirte sin antes que me cuentes sobre estos cursos para no economistas. Vimos allí economía para no economistas, economías para bolseros, pero contanos de qué se trata y para quiénes son estos cursos. Bueno, los estamos instrumentando desde La Nación con Clave Bursátil, que es una empresa a nivel nacional que trabaja en lo que es, en toda materia de bolsa, trabaja Clave Bursátil. Yo tengo una columna todos los viernes en este canal, hay un canal de YouTube, hay una página web muy importante a nivel nacional de esta empresa, y bueno, la idea nuestra es promocionar este tipo de cursos que desde Clave lo ofrecemos como economía para bolseros, pero bien es economía para no economistas. Es todas aquellas personas que quieran aprender de economía en 5 clases, bueno, van a poder participar de este curso, pueden anotarse en esta página, y ahí tratamos de, con un sentido pragmático, bajar todos los contenidos que se puedan bajar desde el punto de vista económico para que una persona, porque lo que ocurre en la Argentina es que mucha gente conoce algunos aspectos de la economía, pero no los puede atar, no puede llegar a conclusiones importantes, conclusiones que cierren una idea porque conoce aspectos descolgados de la economía. Bueno, la idea de esto es juntar todos esos aspectos en 5 clases y que la gente termine el curso y entienda cómo funciona la economía argentina para anticiparse a cosas que pasan, ¿no? Devaluaciones, procesos de crisis, procesos cíclicos,
¿Qué pasa cuando bajan la reserva del Banco Central? ¿Qué pasa cuando hay emisión? Bueno, todo ese tipo de cosas, cómo ir encadenándolas, ¿no? Y aprovechar después oportunidades en el marco de este conocimiento. Claro, a lo mejor lo vemos muy lejos, muy macro a los temas que mencionaste, pero sin embargo tienen una relación directa con nuestra microeconomía en el barrio o en nuestra ciudad. Por lo tanto, me parece interesante incorporar algunos conceptos que a lo mejor son técnicos, pero que lo vamos a empezar a familiarizar a través de estos cursos. Y pueden ingresar a clavebursátil.com, allí se pueden inscribir, Matías. Exactamente, clavebursátil.com, entran, se inscriben en el curso y en ese curso lo que van a aprender es la práctica de la economía. Vamos, con un sentido muy práctico, vamos a bajar todos los conceptos esos técnicos que a veces son difíciles de entender. Sí. Bueno, desde ahí vamos a hacer el mayor esfuerzo para que la gente, aquel que tiene cero conocimiento de economía, se vaya con un importante conocimiento para tomar decisiones de la vida cotidiana, ¿no? Empresarios, comerciantes y aquellas personas que les interesen las inversiones, bueno, me parece que es una gran oportunidad. Exactamente, muy oportuno. Entonces, bueno, fue nuestro primer contacto, Matías. Vamos a esperar que sea constante durante todo el 2021, un año de elecciones, mucha expectativa en cuanto a la reactivación de la economía de todo un país y la de cada uno de nosotros después de un año complicado como fue el año pasado. Mati, gracias por tu tiempo. Vamos a renovar este contacto seguramente en abril. Te dejo un abrazo. Muy buen fin de para vos. Gracias igualmente. Muy bien, estábamos charlando con Matías Batista, nuestro economista de cabecera, contador público nacional. El tema hoy fue créditos hipotecarios, una nueva línea que el gobierno anunciará próximamente que será ajustable de acuerdo a la evolución de los salarios. Cerramos con economía para bolseros, economía para no economistas.